Vamos a iniciar con el tema de esta mañana, hermanos. Y el tema de esta mañana o el título de esta enseñanza no es muy atractivo. No es muy atractivo, porque en sí la palabra pecado no es agradable para mucha gente. El tema o el título es La paga del pecado es muerte. Son dos palabras que no son muy atractivas para nadie. La primera palabra es pecado y la segunda es muerte. Pero vamos a enfocarnos el día de hoy. Espero que podamos terminar a tiempo lo referente al pecado. De hecho, hermanos, yo no sé si usted se ha percatado, mucha gente le ha cambiado el nombre a la palabra pecado. Cuando yo estaba niño, mi padre tenía problemas serios de alcoholismo. Y llegó un momento en desesperación de mi mamá que buscó ayuda por todos lados y no encontró ayuda. Entonces, un sacerdote de donde mi papá fue acólito, ¿verdad? Es la palabra correcta. Acólito, después se volvió alcohólico, ¿verdad? Pero primero fue acólito, ¿sí se dice así? Le dijo, ¿sabe qué? Vaya a un lugar de AA. ¿Usted conoce el AA? Sí, es de Alcohólicos Anónimos. Le dijo a mi mamá, usted vaya a un lugar que se llama AA, de Alcohólicos Anónimos, que se llama ese grupo específico Al-Anón, que es para que te enseñen a vivir con un enfermo alcohólico. El mundo le llama al alcoholismo, ¿cómo le llama el mundo? Enfermedad. La Biblia, ¿cómo le llama? Pecado. Vean cómo se va disminuyendo el peso de la palabra. No le dijo, vaya ahí porque su esposo, o venga aquí porque su esposo tiene un pecado. Le dijo, vaya allá porque su esposo está enfermo, es un enfermo alcohólico. Entonces la palabra enfermedad ya no es tan pesada como lo que puede ser la palabra alcoholismo, ¿verdad? Muchas personas dicen, ay, hermano o amigo, tuve un desliz con una señora. ¿Cómo se llama ese desliz? Adulterio, y es pecado. Pero ¿no han escuchado que le dice así las personas, la gente? Un desliz. Y la palabra correcta es pecado. Y como dijimos, el tema de la lección de hoy, la enseñanza de hoy, es la paga del pecado es muerte. Dice la Biblia, si usted lo quiere buscar, búsquelo, si no, apúntelo. La palabra del Señor en el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, dice que la paga del pecado es muerte, mas el regalo o la dádiva de Dios es vida eterna. Es decir, que si tú pecas, ¿cuál es tu paga? La muerte, y la muerte no nada más física, sino la muerte espiritual. El pecado se llame como se llame. Ya vimos dos. El primero lo vimos, dicen al alcoholismo, dicen que es una enfermedad. Ya vimos ahorita la palabra desliz, que el desliz, esa palabra desliz, la puedes usar para muchas otras cosas. Hay otra palabra que también dicen que se puede acercar una persona contigo y te puede decir, hermano, es que realmente tengo una debilidad muy fuerte por la pornografía. No es debilidad, ¿qué es? Pecado. Fíjense lo que estamos hablando. Las cosas hay que llamarlas por su nombre, porque Dios dice que es pecado. No es otra cosa. Hay personas que dicen, ay hermano, es que tuve una falta.
Le pegué a mi esposa. Pues no estás jugando fútbol para que digas tú una falta. Pecaste al maltratar a tu esposa. Eso es pecado. Hermano y hermana, si usted es maltratado por su esposo, la palabra del Señor, de una vez les digo que Él puso autoridades. No diga, el Señor lo va a cambiar. El Señor lo puede cambiar. Pero no espera que cambie ya cuando usted esté en un ataúd. Otra palabra que dicen es que me equivoqué. Tomé dinero de más. No se llama equivocación, es robo. ¿Y el robo qué es? Pecado. Hay otra que cuando estaba estudiando dije, Señor, ayúdame con esto. Hay una, hermanos, palabra muy común en muchos de nosotros, porque dicen que el cristiano no toma ni fuma como come, ¿verdad? Hay una palabra que muchos dicen, ay hermano, es que soy de buen diente. ¿Sí lo han escuchado? Es glotonería. ¿Y la glotonería qué es? Pecado. La Biblia dice en el libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 2, que le pongas cuchillo a tu garganta. No es de que te suicides, sino que le cortes, mi chavo. Que ya no comas tanto. Dice la palabra del Señor, Proverbios 23, versículo 2, pon cuchillo a tu garganta si eres de gran apetito. Es pecado. Hay una situación, hermanos, que usted tiene que aprender en su diario vivir, y las personas que son más jóvenes que yo a lo mejor no lo van a entender, y las personas que son de mi edad o mayores lo han de haber escuchado alguna vez, que se tiene uno que parar de la cama ¿cómo? Con sueño. Y de la mesa ¿cómo uno se tiene que levantar? Con hambre. Porque a veces hacíamos, ay, ya no puedo más, mi amor, me diste mucho. Pues no es que te haya dado mucho, tragaste mucho, comiste mucho. Y fíjense, hermanos, hasta dónde llega lo que es pecado. Nos reímos, sí, pero hasta dónde llega la maldad del humano, el ser un hombre o una mujer sensual. ¿Se acuerdan que el pastor nos hablaba sobre la sensualidad? Y la sensualidad no nada más es lo erótico, sino el darle a tu cuerpo lo que te pide. Quiero esto. Tengo tantas ganas ahorita de una coca bien fría con un chorro de hielo. Y así, la quiero. ¿Cuánto daño nos hacen los refrescos? Dice la palabra que tenemos que cuidar el templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo. ¿Cuántos cuidan de aquí? Honestamente, ¿cuántos cuidan el templo del Espíritu Santo? Levante la mano. La hermana Tomasa, ¿sí lo cuida? ¿Quién más? Tenemos que cuidar, hermano, porque si no es pecado. ¿Hasta dónde va la enseñanza del pecado? Porque muchas veces, hermanos, pensamos que el pecado es infringir los 10 mandamientos que el Señor nos dio en el libro de Éxodo capítulo 20. Y los vuelve a repetir en Deuteronomio capítulo 5, los 10 mandamientos. Y pensamos que solamente eso es pecado, el faltar a la instrucción que Dios nos dio. Pero hoy, hermano, vamos a profundizar un poco más y voy a pedirle al Señor que nos ayude. Padre, una vez más delante de ti estamos, Padre, rogándote en el nombre de Jesús que seas tú, Padre, que nos hable en esta tarde a todos los que estamos aquí, Dios. Padre, te ruego, Dios, que abras nuestros oídos espirituales a tu palabra, Dios, y lo que se ha de decir aquí sea de edificación, pues tú eres, Señor mío, quien va a hablar, bendito Padre Dios. Padre, háblanos empezando por mí, Dios. Ayúdame, Señor, a obedecer tu palabra, Dios, a ser, bendito Padre Dios,
conforme a tus mandamientos, conforme a lo que tú nos pides que hagamos, conforme a tus instrucciones, Dios, y no de acuerdo a nuestra voluntad, Dios. Padre, que podamos, Señor, tener un buen tiempo en esta tarde escuchando tu palabra, Dios. Un buen tiempo me refiero a un tiempo de edificación de tu palabra, Dios. Padre, porque en esta tarde, Señor, tú vas a aderezar la mesa en este lugar, Dios. Y te ruego que traigas alimento a cada uno de tus hijos que estamos aquí, en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, esas palabras que comenté como desliz, una equivocación, llega el momento, hermano, en que posiblemente la gente trata de justificar que no es tan grave el pecado, como ahorita el que acabamos de mencionar, que es glotonería. Ay, es que soy muy bueno ¿cómo dije? Soy de buen diente. No, se escucha bien. Ay, hermano, prepárese porque soy buen diente. Pues no venga, hermano. Gracias, ¿verdad? Hermano, tenemos que poner atención a lo que dice cada una de las palabras del Señor en nuestra vida. Porque no nada más es hablar del pecado, hablar de adulterio, hablar de fornicación, hablar de robo, hablar de matar. No nada más eso, sino checar o revisar, las instrucciones que Dios nos da. ¿Cómo te sientes realmente, hermano, cuando pecas? ¿Cómo se siente uno cuando peca? Sea honesto. Sea honesto. ¿Cómo se siente? Llega el momento en que el pecado, escuche bien esto, el pecado se te vuelve costumbre. La primera vez me siento mal, me siento sucio. No pasó absolutamente nada, Señor, perdóname. Y luego llegas otra vez y lo vuelves a cometer. Señor, perdóname. Y luego se te vuelve costumbre. Cuando uno realmente está arrepentido, ya no vuelve a ser uno el mismo. Yo recuerdo, estudiando la palabra del Señor, cuando Pedro negó a Jesús, lo negó 3 veces. Después de que lo negó, dice, ¿qué hizo Pedro? Lloró amargamente. Lloró. Tú cuando has traicionado, porque el pecado es traición, cuando tú has traicionado al Señor, ¿has llorado? ¿Has llorado amargamente? Diciéndole, Señor, te fallé, Señor. Te fallé, Padre. Ya no quiero seguir así. Ayúdame. Ayúdame. Le pido a Dios, hermanos, que el día de hoy podamos ver la gravedad de lo que es el pecado. Ver la gravedad del pecado. Ver cómo Dios lo ve. Hoy en día, hermanos, hay muchos púlpitos, como lo decía el viernes pasado, hay muchos púlpitos, hermanos, que están preocupados, más preocupados en reconciliar a Dios con el mundo que al mundo con Dios. Porque el ofendido aquí, hermanos, es Dios. La palabra pecado en el diccionario dice, escuche lo que dice el diccionario sobre la palabra pecado. Es la transgresión voluntaria y consciente de la ley divina. El pecado es todo aquello que se aparta de lo correcto y justo. Después de haber leído esto que dice el diccionario, yo quiero que vaya conmigo a 1 de Juan, capítulo 3. Y vamos a ver la definición bíblica de la palabra pecado. 1 de Juan, capítulo 3. Versículo 4. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra del Señor, todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Esa es la definición bíblica del pecado. ¿Qué es infringir? ¿Qué es una infracción?
Faltar. ¿Alguien dijo faltar? Ok. Ok. ¿Alguno de ustedes le han puesto alguna vez una infracción? ¿Lo han infraccionado alguna vez? ¿Sí? Hermano Jesús se sonríe. Hermana, dale usted también. La han infraccionado y ni carro tiene. ¿Eh? ¿Y qué es una infracción? ¿Noé te han infraccionado? ¿Y por qué te han infraccionado, Noé? ¡Sas! Miren, hermanos, con mucho cariño, mucho respeto, esos temas los vamos a tocar. Y espero que me dé oportunidad de tocarlos hoy, si no los voy a tocar de una forma muy, muy rápida. Lo que acaba de decir Noé. Lo infraccionaron porque no tenía licencia o la licencia estaba vencida. ¿Mande? ¿Te dieron una dona? Ah, ok. Se la había olvidado en su casa. Ok. Fíjense, si usted tiene un carro, usted para que esté de acuerdo a las leyes de la tierra, su carro tiene que tener placas, ¿verdad? Y tiene que usted, o la persona que conduce, tiene que tener la licencia vigente, ¿verdad? Y creo que ya están exigiendo seguro. No sé si lo exigen o no, pero seguro es bueno tenerlo, ¿verdad? Si usted como cristiano no tiene la licencia, ¿cómo está caminando? ¿Derecho o chueco? Ilegalmente. ¿Y qué testimonio está usted dando? No al policía, sino al ambiente espiritual. A mí no me pagó el gobierno para que le dijera que mañana fuera a sacar su licencia si anda manejando sin licencia, pero lo tiene que hacer. ¿Hasta dónde va el cristianismo? Las leyes, dice la palabra que la autoridad, dice la palabra que fueron puestas por Dios y hay que obedecerlas. ¿Hasta dónde llega? Dice la palabra, fíjense, me estoy adelantando mucho, pero creo que es necesario. Infringir es no cumplir una ley, una norma, un pacto o cualquiera de estos. Dios a través de su palabra nos enseña cuáles son sus pensamientos, pero también nos enseña cuáles son los mandamientos. Y a través de la palabra de Dios podemos saber y conocer cuál es el carácter de Dios. Por lo cual pecar no solo es desobedecer los 10 mandamientos, sino cualquier instrucción que Dios ordena. La palabra del Señor nos dice dar al César y a Dios lo que es de Dios. ¿Sí están de acuerdo? ¿Ya pagaron sus impuestos? Los que tienen negocio o los que ganan cierto salario por cómo vengan, ¿ya pagaron sus impuestos? Si no lo han pagado, usted está como en desobediencia. ¿Y eso qué es? Pecado. ¿Hasta dónde va la autoridad de Dios? Y son cosas que a veces no los vemos. ¿Por qué? Porque decimos, no pasa nada, no, yo estoy bien, no estoy caminando, estoy obedeciendo los 10 mandamientos. Hubo un joven rico que se le acercó a Jesús y se le hincó con una sola rodilla, ¿recuerda? Y le dijo este joven rico, Señor, yo he obedecido todos los mandamientos. Los he cumplido todos. ¿Sí se acuerdan que le dijo eso el joven rico? ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús para este hombre? Entonces vende todo cuanto tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Jesús le dio una instrucción. ¿Y qué sucedió? Voy a regresar a esto, hermanos. Pecado es una palabra muy dura. Es una palabra que no nos gusta. Es una palabra que nos duele a nuestro yo porque sabemos que van a encontrar algo. ¿Sí o no? Voy a regresar. Usted, hermano, sabe, cuando uno peca, hay consecuencias del pecado. ¿Sí están de acuerdo con esto?
Vamos a verlo. El primer hombre que pecó, ¿cómo se llamó? Adán. ¿Adán pecó? ¿Qué hizo Adán? Desobedeció. ¿Verdad? ¿Qué desobedeció? Fíjense, hermanos, los veo y los veo así como que, Jorge, eso ya lo sabemos, háblanos de otra cosa. Les voy a hablar lo que el Señor puso en mi corazón a hablar. Porque realmente tenemos que evangelizar otra vez a la iglesia porque estamos caminando bien mal. Todos. Todos. Tenemos que regresar a las bases como iglesia. ¿Qué hizo Adán? ¿Comió? No, desobedeció. Porque él podía comer de cualquier árbol que estaba en el huerto, menos del que le había dicho el Señor. Entonces el pecado, ¿cuál fue? Desobedecer. Y esa desobediencia, Manuel Siller, ¿qué trajo? Una consecuencia. ¿Cuál fue la consecuencia que trajo? ¿Cuál? Muerte. Esa fue la consecuencia de una instrucción que Dios había dado. ¿Cuál fue la consecuencia? La muerte. ¿Y saben que esa consecuencia de ese pecado, de ese hombre, lo ha arrastrado hasta el día de hoy? ¿Usted sabe cuántas personas mueren estadísticamente diarias en todo el mundo? ¿Le importa eso? ¿Le importa saber eso? ¿Te importa saber eso, Eduardo? ¿Te importa saber eso, María Fernanda? Nos deberá de importar. Mueren 153,000 personas diarias en todo el mundo. Si usted se mete a internet, puede googlear, ya hay una página que te maneja toda la estadística de cuántas personas están naciendo por segundo, cuántas personas están muriendo por minuto, de todo, la estadística. Y yo nada más veo los números que van corriendo, van corriendo, van corriendo, van corriendo. Está en vivo esa estadística. 150,000 personas diarias mueren en este mundo por la culpa de un hombre que desobedeció. El pecado trae consecuencias. Tu pecado trae consecuencias. Y es una consecuencia terrible. Moisés, no tú, no, el de la Biblia. Moisés, ¿qué hizo? Se asustó Moisés ahorita que dije Moisés. Lo desperté, perdón, Moisés. Estamos hablando del de la Biblia. Ok, sí, porque lo veo despierto todavía, el que se durmiera y desobedeció. ¿Qué hizo Moisés? Desobedeció. Dios le dio una instrucción. Quiero que recuerde esto conmigo, hermanos. ¿Se acuerdan cuál fue la instrucción que Dios le dio a Moisés? Habla a la peña. ¿Y qué hizo Moisés? 2 veces. ¿Desobedeció el decálogo? No. Desobedeció la instrucción de Dios. Fue lo que desobedeció. La instrucción de Dios. ¿Y cuál es la consecuencia de Moisés? No entrar a la tierra prometida. Quiero ir más adelante. Dice la palabra de Dios en Santiago 4:17, eso se lo sabe usted, si no se lo sabe apúntelo. Y dice la palabra del Señor en Santiago 4:17, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Es pecado. Dios no solo da instrucciones de lo que no debemos hacer, no solamente da instrucciones de lo que no debemos hacer, Dios da instrucciones exactas de lo que debemos hacer. Para muchos el pecado, hermanos, escuche esto lo que voy a decir, para muchos el pecar es hacer lo que no se debe hacer. Por eso es que hay muchos cristianos que dicen, ¿pero en qué pecado hoy? Hay muchos cristianos que dicen eso, ¿pero en qué pecado hoy? Te voy a hacer varias preguntas. Varones, hombres,
Dice la Biblia que debemos de amar a nuestra esposa. ¿Cómo? Como Cristo amó a su iglesia. ¿Has amado a tu esposa como Cristo amó a su iglesia? No contesten. Porque si no la has amado, estás desobedeciendo. Mujeres, ¿has respetado a tu esposo como lo dice la Biblia? ¿Has educado a tus hijos como dice la palabra? Dice la palabra que tienes que instruir a tus hijos desde que se levantan hasta que se van a dormir, que les hables en el camino, mientras que los lleves a la escuela, mientras que están sentados en la comida, cuando se acuestan, cuando se levanten. Eso es lo que tenemos que hacer, hablarles. Ahora te voy a hacer otra pregunta. Dios manda a que se predique su palabra. Es la gran comisión. ¿Sí saben qué es la gran comisión? Cuando el Señor dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. ¿Predicas el Evangelio? ¿Predicas el Evangelio? No me contesten. ¿Predican el Evangelio o se quedan callados? ¿Les da pena? Si no estás predicando el Evangelio, hermano, ¿qué estás haciendo? Desobedeciendo una instrucción que Dios te está dando. El pecado, ¿sabes qué es? Pecado. Es lo que es. Esas 6 letras tan tremendas es lo que es pecado y muchas veces lo queremos disfrazar con nuestros comportamientos. A Dios no le agrada, hermanos, el pecado. Y lo puedes ver conmigo en Génesis capítulo 6, versículo 6. ¿Qué hizo o qué decidió hacer en Génesis capítulo 6, versículo 6 con el hombre? Acabarlo, destruirlo. Dice la palabra del Señor en Génesis 6, 6, que se arrepintió de haber hecho al hombre. Dice la palabra, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. A Dios no le agrada y qué tremendo que el Señor se haya tenido que arrepentir de haber hecho al hombre y decidió destruirlo. Sin embargo, halló un hombre en aquel tiempo que halló gracia y su nombre fue Noé. Ahora, hermanos, nosotros hemos hallado nosotros gracia en nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, esta gracia, hermanos, muchas veces la volvemos una desgracia. Creemos que porque Jesús vino a nuestra vida y nos salvó de nuestros pecados, creemos que a lo mejor le duele menos a Dios nuestra falta. Pensamos que le duele menos a Dios nuestra inmoralidad. ¿En qué sentido, hermano? Creemos que Dios es tolerante a eso como nosotros con nuestros hijos. Si yo le doy una instrucción a Gabriela, a Carla o a Paola, yo asumo que se tiene que llevar la instrucción, ¿sí o no? ¿Y qué pasa cuando no la cumplen? Como padres, ¿qué hacemos? No te preocupes, al rato lo haces, al ratito. Y uno empieza a faltar a su palabra y pensamos que Dios es igual que nosotros. Esa es la gravedad del pecado en nuestras vidas. Dense cuenta, hermanos, de lo pecadores que somos. ¿Sí? Ciertamente Jesucristo llevó nuestra maldad, llevó nuestros pecados y creemos que porque ya Jesús fue clavado, crucificado en la cruz del Calvario y que porque la ira de Dios fue derramada en él, es menos el pecado hacia el Señor. No, hermanos. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva del Señor es vida eterna en Cristo Jesús. La muerte eterna que únicamente por Jesucristo tenemos salvación y podemos tener vida eterna, porque no hay otro nombre en los cielos dado a los hombres, sino solamente en Cristo y solamente en Él hay salvación. Sin embargo, hermanos, no pasa por alto el pecado de nadie el Señor.
Absolutamente no pasa el pecado de nadie por alto. A Dios nos cerró los ojos por un momento y no te vi. Dios está al pendiente de todo lo que haces, de todo lo que piensas, de todo lo que dices, de tu comportamiento, de tu conducta. Sin embargo, hermanos, el pecado siempre va a traer consecuencias. Estamos frente a Dios y Él no pasa por alto nuestra maldad. La paga del pecado es muerte, y lo vuelvo a repetir, hermanos. ¿Qué pasa cuando un cristiano peca? El Espíritu Santo que está dentro de uno se siente contristado. Yo no sé si te ha pasado cuando tú pecas, hermano, y te das cuenta que dices, la regaste, y lo traes en la cabeza, llegas a tu casa, te sientas, y como que no hay algo que te deje estar en paz, algo tranquilo, vas y llegas y te pones a estudiar la palabra del Señor y como que no te llena, como que no hay nada, y te pones a orar y como que ni fluye la oración y dices, Señor, ¿qué pasa? Es porque ese Espíritu Santo que vive en tu corazón está contristado por lo que hiciste. Ahí tú te puedes dar cuenta, hermano, si realmente has nacido de nuevo o no has nacido de nuevo, porque un cristiano cuando comete un error ya no vuelve a lo mismo. Huye, se aparta de ahí, de donde está. David pecó, hermanos, y David dice la palabra del Señor que David tenía un corazón conforme al corazón del Señor. ¿Y qué sucedió con David? Cayó en pecado y escribió una porción de la Escritura que decía: cuando callé se envejecieron mis huesos. Y estuve gimiendo todo el tiempo. Y aún después de que su pecado fue perdonado, ¿qué sucedió, Bonifacio? Trajo consecuencias su pecado. Tuvo una hija violada, ¿se acuerdan? ¿Y qué más pasó? Uno de sus hijos quería matarlo. El pecado trae consecuencia. Que no tiene consecuencia. Primera de Corintios 11:27, por favor. Dice la palabra del Señor: cuando dice la palabra del Señor de manera, ¿a qué se refiere ese de manera? Cuando dice la Escritura aquí de manera, es una advertencia. Apúntelo bien, es una advertencia, ¿sí? Que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Dios no pasa por alto un pecado. El problema, hermanos, es que muchos creen que porque no les, como decía mi papá, el pastor, muchos creen que porque no les cae un rayo encima, piensan que todo está bien, que Dios no me vio. No podemos burlarnos de Dios. Nadie se puede burlar de Dios. Porque déjame decirte, hermano, que la misma Biblia dice que va a ser peor. Porque si no te pasa nada cuando tú estás en pecado, ¿sabes por qué es? Porque Dios decidió destruirte. Si estás en adulterio, si estás en fornicación, si sigues con pornografía, si sigues desobedeciendo a Dios y no te pasa nada, ten cuidado, hermano. Y toma esta predicación como una exhortación para tu vida. Si no te pasa nada, ten cuidado. Porque entonces Dios decidió destruirte. Decidió que al final de los tiempos la ira de Dios iba a caer sobre ti.
Y va a caer sobre ti si sigues caminando en pecado. Y es en serio. Y si estás escuchando esto hoy, es porque hoy es el tiempo que tienes que arrepentirte. No mañana, no al rato. Sino ahí donde estás tú pensando, donde me estás escuchando, si viene un pensamiento a tu vida, a tu corazón, y dices, Señor, estoy fallando en esto, ya no quiero ser igual, ayúdame. Dios no te va a sacar de ahí, pum, ya, te ayudé. Tú tienes que esforzarte porque tenemos tres luchas. Tres luchas. Tenemos una lucha contra el diablo, una lucha contra el mundo y otra lucha con nuestro yo. Y eso es tremendo. También, ¿por qué es tremendo? Porque el diablo no viene y te empuja. El diablo tal vez te pone la situación ahí, al frente. O el mundo. Pero el que va caminando por aquí, si uno sabe si las toma o no, es uno. Es el yo. Y es lo que tenemos que aprender a diferenciar. Es el yo. Dice la palabra del Señor que engañoso es el corazón del hombre. Es perverso. ¿Saben qué significa esa palabra perverso? ¿De qué es capaz el hombre? ¿Hasta dónde llega la maldad del hombre? ¿Hasta dónde llega la perversión del hombre? Ay, yo no, hermano, yo nunca pasaría por mi cabeza. Tenemos un conocido que jamás pensamos que fuera a ser una situación tan difícil. Cristiano en Estados Unidos, que supo que su esposa era infiel, fue y sacó una escopeta y los mató a su esposa y al otro muchacho. Creemos que nunca vamos a tener esa situación nosotros. Nunca me va a pasar. El muchacho está de cárcel de por vida. Le dieron cadena perpetua. ¿Hasta dónde llega la maldad del hombre? ¿Hasta dónde? Tú que dices, yo sí he tenido ganas de matar. Imagínate cuando lo lleves a cabo. Qué tremendo. No es que yo nunca lo voy a hacer. Yo amo a mi esposo, pero un momento de ira, un momento de desesperación, un momento en que estás fúrico y avientas cosas por un lado y por otro. Llega el momento en que ves a aquella persona, tu esposa que te cae tan mal en ese momento por lo que te hizo, iba bajando las escaleras y ¡pum! Lo matas. No lo pensaste, no lo planeaste, pero la ira que trae uno, el corazón te puede provocar eso. Por eso la Biblia dice que es perverso el corazón del hombre. No nada más es para aquellos que están en la cárcel metidos, hermanos, porque hay mucha gente, créame que va a haber mucha gente que caminó bien, pero tuvo un minuto de desesperación en su vida, como ese artista que está en Estados Unidos ahora, no sé ni cómo se llame, que era mexicano, que se enojó con una, que se bajó de su carro y porque un cubano los insultó. Yo no sé si sepan de ese caso. Lo insultó y ya se iba él para México y bajó ese muchacho enojado. Yo no sé cómo esté, quiere todo el chisme, compre telenovelas, ¿verdad? Pero ahí dice, lo impactante es Moisés Tapia, ahora sí es contigo, Moisés Tapia, lo impactante de esto es que el Señor era de 60 años aproximadamente, que se bajó a insultarlos a ellos. Y cuando este hombre bajó a quejarse o a hacerlo así, le dio un golpe a este hombre, lo tumbó, ¡paz! Se desnucó y se murió. Jamás pensó en que ese minuto de ira iba a cambiarle la vida. Ahora mi pregunta, hermano Oscar Hernández, Noé, Erika, ¿es perverso el corazón del hombre? ¿Sí o no? No es que yo sí me controlo y yo soy re bueno. ¿Cuál bueno? No hay ni uno bueno, dice la palabra del Señor. Hasta allá va el pecado, hermanos. Vean, piense usted, su vida. Dice, es que yo fallo al Señor, yo cometo errores. No, cometes pecado.
Y el problema no nada más es esto, sino que todavía dice Juan 3:36, hermanos, si lo quiero buscar conmigo, por favor. Dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Gloria al Señor. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre él. Yo creo que en este momento sí les voy a pedir algo, hermanos. Juan 3:36. Les voy a pedir algo. Escuchen bien lo que les voy a decir. Y es algo bien tremendo y bien difícil. Levante la mano a aquel hermano o hermana o persona que esté aquí. Escuche. Levante la mano a aquel hermano o hermana que esté aquí, que tiene un familiar, voy a decirlo así, que no cree en Cristo, que no cree en su palabra, que no ha nacido de nuevo. Levante la mano, alto, alto, sin problema, sin problema. Ahora lee el versículo otra vez conmigo. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna. En esa persona que tú pensaste, ¿qué tiene? ¿Tiene la vida eterna? No, fíjate. Puede ser tu papá, tu mamá, tus hijos, tu esposo, tu esposa, pero el que rehúsa creer en el Hijo dice, no me hables, no quiero entender nada, no quiero, rehúso, o sea, cállate, y te ven que llegas y como que ya no saben ni a dónde irse. El que rehúsa creer en el Hijo, y creer no es de que, yo sí creo en Dios, sino creer. ¿Qué implica, Jaime? ¿Qué implica creer? Obedecer. Y dice aquí la palabra del Señor, la Escritura, y el que cree en el Hijo no verá, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vid, sino que, ¿qué dice? La ira de Dios está sobre él. ¿En quién pensaste? ¿En quién pensaste? Sobre esa persona, la ira de Dios está sobre él. ¿Y qué vas a hacer para sacarlo de la ira de Dios? ¿Qué vas a hacer para sacarlo de la ira de Dios? ¿Vas a seguir viviendo como estás viviendo hasta el día de hoy? No tú, sino ve y háblale del Evangelio. Dile, arrepiéntete, papá, arrepiéntete, mamá. No como lo digo yo, porque si no sale corriendo, ¿verdad? Pero tú sabes decirle, papá, mamá, tengo una preocupación por ti. Quiero que me escuches, no quiero que digas nada, solamente escúchame. Escúchame. Y empiézale a hablar del Señor. No le digas, es que acá el cristianismo no tenemos imagen. No. Dile lo que dice la Biblia. Dile que hay un Dios santo y que todo lo ve. Y que un día tendremos un juicio y en el cual van a ser reveladas todas las cosas que hicimos. Y si no estamos bien delante de Dios, porque tampoco es aceptar, Señor, te acepto, una oración, ya soy cristiano. No es cierto. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Sino el que tú vayas con tu corazón y le digas, Señor, dame a mis padres o si no me muero. Pero con ese clamor fuerte en tu corazón y le digas, Señor, dame a mi esposo, dame a mis hijos, dame a mi mamá, Señor, conviértelos. Si no, la ira tuya va a caer sobre ellos al final del tiempo. ¿Dónde van a estar tus hijos? ¿Dónde van a estar tus hijas? ¿Dónde va a estar tu padre, tu madre al final del día? No tenemos la vida comprada, hermanos, y debemos tener la urgencia de salir a predicar el Evangelio a los seres que amamos, a decirles la verdad. Porque aquí está la verdad. Mucha gente va a decir, es que es un bonito libro, es mucha fantasía. Pero hay unas cosas que sí creo y otras que no creo. Pues lo terrible va a ser que cuando te mueras vas a creer. Prefiero que creas ahorita que estás vivo que cuando estés muerto. Porque ahí sí va a ser allá abajo el lloro y el crujir de dientes. Y le vas a decir, Señor, escúchame, dame otra oportunidad. Así como le dijo ese mendigo, como el mendigo y Lázaro, ¿se acuerdan? Lázaro el mendigo y el hombre rico, ¿se acuerdan? Que le decía, manda, porque tengo sed, que me mojen la... No hay nada.
Va a ser el lloro y crujir de dientes de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, de tus padres, de tu familia, de tu tío, de tu prima, de aquellos con los cuales dices que amas y convives y estás feliz con ellos. Te hacia el infierno tú con ellos si no les hablas. Habla. Dile al Señor: Señor, trae a mi corazón ese fuego por ti, Dios. Ese fuego por ti. Ese fuego por hablar tu palabra, Señor. Que me consuma tu palabra, Señor, en mi vida. Señor mío, que desayune tu palabra, que coma tu palabra, que cene tu palabra, que sangre tu palabra, Señor. Pero somos un cristianismo mediocre. Dice la palabra del Señor: frío o caliente. Porque tibio, ¿qué dice? Perdón por lo que voy a decir, pero lo tengo que decir. Cuando uno vomita es porque tienes ¿qué? Asco. Asco. Tu vida delante de Dios, ¿le da asco? Escúchalo. Tu cristianismo mediocre le da asco a Dios. Aquí no vale lo que tú quieras creer, sino lo que dice la Biblia. Es lo único que vale. Y la Biblia lo dice. No es invento mío. Y tú lo sabes, porque tú conoces la Biblia. Y hay muchas personas aquí en la congregación que conocen muy bien la Biblia, mucho mejor que mucha gente. Y así lo dice la Biblia. Así lo dice. Lo triste va a ser al final del tiempo, cuando tú te presentes delante del Señor, que te encuentres y le digas: es que, Señor, es que Jorge no predica algo que es su papá. Pero te va a decir: tenías la Biblia para leerla y estudiarla. Sigue estudiando la Biblia y dile al Señor: háblame, háblame. El que cree en el Hijo de Dios tiene la vida eterna, hermano. Y el creer implica obedecer. Y aún la palabra del Señor dice que los demonios creen y tiemblan a su voz. ¿Tú tiemblas al escuchar la voz de Dios? Hoy es el día, hermano, de arrepentimiento y quebranto para tu vida. Lo digo con todo mi corazón: hoy tiene que ser un parteaguas a tu vida. Si realmente, hermano, crees que estás caminando en obediencia, tienes que predicar el evangelio a tu familia. A tu familia. Un hermano en estos días, y mi mamá no me va a dejar mentir porque le enseñé el mensaje y no sé si lo leyó completo o no, pero de todas maneras, si quieren leerlo, se los puedo enseñar. Me decía: hermano, hay que mandar misioneros al mundo. Y sí, es cierto, hay que mandar misioneros al mundo. Hay que mandarlos. Ya hay mucha gente que quiere ir a predicar el evangelio a África, a Estados Unidos, a Brasil, a Portugal, a España. Hay mucha gente que lo quiere hacer, que quiere salir. Pero la palabra del Señor nos enseña que tenemos que ser testigos. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿Y cuál es nuestra Jerusalén? Nuestra casa, la familia. Y luego dice hasta los últimos lugares de la tierra. Y hay muchos que quieren ir primero a donde nadie los conoce a predicar, cuando deben de empezar en su casa. ¿Cuál es tu testimonio, hermano, en tu casa? ¿Cuál es tu comportamiento en tu casa? En tu casa es donde se empieza. Por eso la juventud, la niñez de hoy en día está tan perdida, tan extraviada. ¿Dónde están tus hijos? ¿Dónde están tus hijos? ¿Dónde están tus hijas? ¿Dónde? Te quiero decir algo, hermano. Hay veces que tienes que ser no mano dura. Dios te ha dado una autoridad como... Y puedes decir: es que mis hijos ya no están dentro de mi casa. Mis hijos ya están aparte. Tú sigues siendo su padre. Y tú tienes que
tener la obligación de hablarles la palabra de Dios, aunque te cuelguen el teléfono. Y eso tenemos que hacerlo a un lado. Eres mi hijo, pero si no estás caminando conforme con Dios, sorry, hijo, no puedo estar contigo, no puedo asistir. ¿Es duro? ¿Es difícil? Sí. Claro. Yo recuerdo, y no sé si les he dicho, que una vez escuché, ustedes saben que amo mucho a mi papá, que lo amo mucho, muchísimo. Pero hubo un tiempo en que mi padre y yo no teníamos una buena relación. No teníamos una buena relación. Y yo llegué a escuchar una vez a mi papá orando en su cuarto, diciendo, Señor, palabras más, palabras menos. Y qué bueno que no le hizo caso el Señor, porque si no, sí. Le dijo, Señor, y no una vez, sino varias veces lo escuché decir, trata con Jorge. Aunque lo dejes en una silla de ruedas paralítico, pero trata con Jorge. Digo, caray. Ahora lo digo y pienso, qué hombre, en decirle eso a Dios. Tú cómo tienes que orar por tu esposo, por tu esposa, por tus padres, por tus hermanos. Señor, dame a mi familia para ti. Dame a mi esposo, Señor, que no vea la frialdad con la que a veces te busco. Señor, que pueda haber un cambio en mí, Señor. Cámbiame. Y el Señor te va a decir, ponte a estudiar la Biblia. Léela. Hermano, si no puedes venir a las reuniones de los viernes, ¿qué crees? Que a la moderna y fantástica madre que tengo yo, el Señor le dijo, usa Zoom para predicar. ¿O cómo se llama lo que usas? Teams, perdón. Teams para predicar. Y se junta la gente que está en su casa, que está en su trabajo, que va en la calle, la gente que tiene necesidad de escuchar, ahí se conecta los martes a escuchar la palabra de Dios. No hay pretexto. No hay pretexto. No hay pretexto. Ay, hermano, es que yo no sé usar la tecnología. ¿No lo sabes usar? Bienvenido al club. Yo tampoco. Pero ¿cómo es posible que... Perdón, mamá. Pero si no sabes, hermano, aplica la que yo aplico. Ve y acércate con Carla Denise, acércate con Gaby y diles cómo se usa el Teams y que ellas te expliquen cómo lo usas. Desde tu teléfono te puedes conectar, hermano. Pero tienes que tener esa hambre y sed de Dios. Es en serio. Ay, es que vengo bien cansado porque trabajé mucho. Pero ¿qué tal la noche con Netflix? Vamos a ver una peli, una serie. Y no puedes sentarte en una hora a escuchar la palabra de Dios en tu casa, en tu carro, en tu trabajo. Hazlo. Es por tu bien. Es por tu bien, hermano. En serio. ¿Sabes qué? Eclesiastés 7:29. Acompáñame, ya estoy terminando. Eclesiastés 7:29. Dice la palabra del Señor, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. La palabra perversión, hermano, es la inclinación antinatural en los instintos o en el comportamiento. Eso es lo que es perversión. Y Dios no puede ser engañado, hermano. Eclesiastés 7:9, te lo leo nuevamente. He aquí solamente esto hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero el hombre buscó muchas perversiones, buscó lo antinatural de sus instintos o de su comportamiento. Dios no puede ser engañado, hermano. Salmo 7, versículo 11, búscalo. Dice la palabra del Señor en este salmo que Dios es un juez justo. Salmo 7, versículo 11, Dios es juez justo
Y Dios está airado contra el impío todos los días si no se arrepiente. Si estamos regresando a tu familia, hermano, que son impíos, Dios está airado contra ellos. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a dejarlos ahí? ¿Qué has hecho diferente para hablarles del evangelio a tu familia? Es que no quieren nada. Uno tiene que insistir, persistir, hablarles de mañana, de tarde y de noche. Va a haber un momento en que ni el teléfono te van a contestar. Y ni modo. Pero que no quede de ti. Es que ya le dijo una vez fue suficiente. Contigo fue una vez. Nerea, ¿cuántas veces te buscó el Señor a ti? Muchas. ¿A usted, hermana Katy? Desde hace muchos años, ¿verdad? ¿A ti, mamá, cuántas veces te buscó el Señor? ¿Y querías de Él algo? No querías nada. Si uno, hermanos, si yo viendo a mis padres en la iglesia, ministrando a la iglesia, yo me estaba descarrilando o me descarrilé. ¿Qué piensas que va a pasar con el impío? Si aún estando tú aquí, ve tu comportamiento delante del Señor, ¿qué crees que va a pasar con el impío? A mí el Señor me jaló las orejas bien fuerte y ustedes lo saben. Bien fuerte. Que no quiero mencionar, ¿verdad? Pero fue tremendo. Porque mucha gente decía, mira, el hijo del pastor, sí. Pues después del infarto que me dio, después de la peritonitis que me dio, y entendí que Dios me estaba hablando, doblé mis manos. Dije, Señor, ayúdame, porque yo no puedo salir de donde estoy metido. Sácame. Y el Señor extendió su mano en ese lodo cenagoso y me sacó, me limpió y me puso sobre peña. Y me dijo, tus pecados son perdonados, no vuelvas atrás. Y ahora mis ojos están puestos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Y así deben estar puestos tus ojos en Cristo. En Cristo. Dice Salmos 7, versículo 11, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, ¿qué dice? Si no se arrepiente tu familiar, si no se arrepiente tu vecino que tanto quieres, con el que tanto chismeas, ¿qué le va a pasar? Dice que aquí va a afilar su espada. Ya está armado y tiene su arco y está preparado. ¿Y para qué afiló su espada? Para destruir. Dios va a destruir a tu familia inconversa si tú no les hablas del Señor. Las va a destruir. Yo no quiero que suceda eso con mi familia inconversa. Cuando estuve leyendo esto, fue algo tremendo que sucedió en mi corazón. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Y lo estamos haciendo? Es bien bonito venir aquí el domingo a predicar, bien bonito venir a cantar, a ensayar, y los hermanos, y Dios te bendiga y demás. Sales de aquí, se te olvida el domingo y vuelves a lo mismo de siempre. Por eso yo te decía hace rato, hermano, en el nombre de Jesús, si tú veniste aquí, que hoy sea un parteaguas en tu vida. Realmente un parteaguas. Allí hay folletos, agárralos y que no te dé miedo, guárdalos en tu bolsa, y si ves a alguien, háblale del Señor. Háblale del Señor. Háblale. O si no quieres hablar, dile, tenga esto. Cambió esto mi vida. Espero que a usted le sirva. O simplemente léalo. Si tiene teléfono, apunta ahí su teléfono si tiene dudas. O del teléfono el mío, el de Mayela, de Carla, el de mi mamá, el de que... ¿Sí o no? Pues ya que ya dije. Bueno, también el de mi mamá, délo. Si usted tiene miedo. Pero hágalo. Hágalo. Y no estoy diciendo que los traiga aquí. No. Lo que nos debe importar es que lleguen al cielo con el Señor. Es lo que nos debe de importar.
Hemos sido llamados a predicar el Evangelio. ¿Cuántos años tienes aquí, Noé, congregándote? ¿Cuántos? Yo ya había nacido, todavía no. Ya. Eres más grande. Oh, hombre. ¿Cuántos años tiene aquí congregándose, hermano Jesús Pedrosa? Ya huyó Sarita. ¿Cuántos años tienes aquí, Sarita? Ya ni se acuerda. Sí. Mi pregunta es, ¿cómo está tu cristianismo después de tantos años? No es para ti, no, es para todos. Es para todos. Hermana Dalia, hermano Alejandro, hermana Juanita, hermano Jorge, hermana Mayel, hermana Vicky. Laurita. ¿Somos ovejas engordadas? Necesitamos salir a predicar el Evangelio. Porque también es un mandato de Dios. Recuerden la predicación, la paga del pecado es muerte. Hemos sido desobedientes por no hablar del Señor. Y basta de ser desobedientes, ¿o no, Samuel? ¿Estás despierto? Ok. Había una frase que decía mi padre: ¿sabrá el pez que está mojado? ¿Sí lo llegaron a escuchar eso? ¿Se dará cuenta el pez que está mojado? Había un predicador que acaba de presentar el Evangelio de Salvación a una multitud de personas. Y un joven que estaba ahí entre la multitud exclamó y le dijo: usted habla del peso del pecado. Yo no lo siento. ¿Cuánto pesa el pecado? ¿100 kilos? ¿80 kilos? ¿20 kilos? ¿Cuánto pesa el pecado? Y el predicador le contestó: si usted pusiera el peso sobre un hombre muerto de 100 kilos, ¿cree que ese hombre muerto sentiría el peso? ¿Y qué contestó? Pues no, ya está muerto, no siente. Tú cuando tienes a una persona muerta ahí, lo puedes cachetear y no siente. Le puedes dar una patada y no siente. Un hombre muerto no siente el peso del pecado porque está espiritualmente muerto. Solo lo recuerdo lo que dice Efesios 2:1. Dice la palabra del Señor que Él dio vida a vosotros. Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Dios hizo una obra muy grande con nosotros. Y como dice un canto que entonamos aquí, hay un gozo que no puedo parar. Realmente debería existir ese gozo de nosotros saliendo a predicar el Evangelio. Y no nada más predicarlo, sino lo más importante es vivirlo. 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 Porque va a llegar el momento en que una persona te vea todos los días, porque hay gente que te observa, ¿sí lo saben? Todos los días. Entras, sales de tu casa, vas y barres la banqueta y vas cantando: solo Dios es al hombre feliz. Y dice: "Ay, ese señor está rara o raro". Y un día te va a preguntar: oiga, ¿por qué es usted tan distinto? Y es cuando tú puedes dar el mensaje de salvación. Pero si tu vida es, sales a la banqueta y: oh, ¿por qué estacionaron estos cuates aquí? Hay que poncharle las llantas. Pss. Testimonio. Es importante. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Entiendes lo que es el pecado para Dios? ¿Sabes lo que es pecado para Dios? ¿Y sigues haciéndolo? Acuérdate, no solamente son los 10 mandamientos o el decálogo, sino también son las instrucciones que Dios te da a tu vida.
y las instrucciones diarias. Id y predicar el evangelio. A Adán, que le dijo, no comerás de este fruto. Y ve la consecuencia. A Moisés le dijo, háblale a la peña. ¿Y qué hizo Moisés? Le pegó. No hacer las cosas como Dios lo manda es pecado. ¿Cómo estamos delante de Dios esta mañana, hermanos? Dios, delante de ti estamos, Señor, porque de nadie más podemos acercarnos más que contigo, Señor. Padre, la palabra pecado es muy dura para nosotros, Señor. Sin embargo, seguimos cometiendo pecado día tras día, Señor. Que no se nos haga una costumbre, Dios. Límpianos, Señor mío. Purifícanos para tu honra y tu gloria, Dios. Que la palabra, Señor, que fue dada hoy, expuesta, Señor mío, haya sido tu Santo Espíritu para cada uno de nosotros, Señor. Un exhorto, Padre Dios, a vivir una vida en santidad. Un exhorto a dejar de hacer lo que hemos hecho hasta el día de hoy, que a ti te desagrada y que lo sabemos. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. No me quiero ir sin decir esto, porque el Señor me lo puso en mi corazón. La palabra del Señor habla sobre una higuera que daba frutos buenos y una higuera que daba frutos malos. ¿Sí lo recuerdan? ¿Cuál es el fruto que tú estás dando? ¿Estás dando fruto bueno o estás dando fruto malo? También la palabra del Señor habla de una higuera que era frondosa y no daba fruto. ¿Se acuerdan? ¿Qué hizo el Señor? La maldijo. Tú puedes decir, hermano, que tienes problemas. Voy a decir esto. Que robas. Te robas este teléfono o esta cosa. Te la robas. Y estás arrepentido. Ay, Señor, me la robé y demás. Y pum, dices, la mano me hizo que lo robara. Y te mochas la mano. Tienes la otra mano para pecar. Porque el pecado, ¿sabes dónde está? En tu corazón. Entonces, si tú de repente te llegan videos, porque es muy frecuente que aunque no busques, quieres bajar una aplicación, te lleguen videos pornográficos, videos de chistes, y te dé tentación, hermano. El problema no es de que avientes el teléfono. El problema, ¿dónde está? En tu corazón. ¿A qué voy con esto de los frutos, hermano? La palabra del Señor dice que por sus frutos los conoceréis. Esto no es lo malo, sino aquí está en el corazón. Lo que pueda haber en ti. No sea de que te quites la tele, que te quites lo otro. No, pero en tu corazón, ¿qué hay? ¿Qué hay en tu corazón?